¿Qué pasa en Honduras? ¿Qué pasa en Honduras? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para las personas que nos sintonizan en distintos horarios a través de esta nueva emisión de ¿Qué pasa en Honduras? Hoy tengo el gusto de hablar con el licenciado y el economista Martín Barahona, catedrático universitario, con quien ya en una ocasión hablamos sobre la situación económica del país ante la pandemia de la COVID-19. Hoy abarcaremos ese tema, pero también tocaremos el impacto económico que ha tenido el paso del huracán ETA como depresión tropical en Honduras. Así que sin más preámbulo, muchas gracias, licenciado, por aceptar mi invitación. Con mucho gusto, Jorge Mauricio. Será un placer pues, conversar sobre esos temas tan complicados que vivimos los hondureños, y así que a sus órdenes para poder pues abordar esas partes tan importantes que usted mencionó en su introducción. Muchas gracias, licenciado. Entonces, bueno, como vamos a hablar del impacto económico, licenciado, que está causando la pandemia de la COVID-19 y también el paso del huracán ETA como depresión tropical, tenía algunas consultas, licenciado. Anteriormente, en la primera entrevista que me había dado, mencionó que el Banco Central había reactualizado las cifras del decrecimiento económico en el país, la cual estaba arriba ya del 8%, estaba llegando a un 10% en el decrecimiento provocado sobre todo por la pandemia de la COVID-19. Ahora, con el paso del huracán ETA, licenciado, ¿qué cifras podemos esperar? Bueno, mire, en realidad ya sabemos que la pandemia pues hizo que la economía se paralizara en gran parte. Entonces ese 8 o 10% pues significa que va a haber una reducción del Producto Interno Bruto en términos reales. Si a esto ya se agrega lo de estas consecuencias del huracán, pues bueno, da pena decirlo, pero seguramente va a ser mucho más. Independientemente de si sea un 10 o un 15%, Jorge Mauricio, la verdad es que al final significa que la situación económica va a estar bien complicada. Yo lo veo de la siguiente manera. Mire, antes de la pandemia, si estamos hablando de hasta el año 2019, Honduras tenía una economía estancada, con poco crecimiento. Llega la pandemia, pues obviamente esta situación se recrudece, se agudiza. Y ahorita se agrega el huracán, pues la situación mucho más complicada. Mucho más Así, digamos, complicado. para simplificarlo. Sí, licenciado, yo leí por ahí, ¿verdad? Los medios de comunicación siempre tratan de hacer algunas estimaciones, que las pérdidas económicas andaban más o menos entre los 4.000 millones de dólares solo por el paso del huracán ETA. ¿Se puede realizar una estimación en porcentajes de esto? Sí, sí se puede realizar. Y yo coincido con una cifra como la que usted menciona, entre 4.000 a 5.000 millones de dólares. Y la referencia más o menos es lo que ocurrió cuando el huracán Mitch, que ocurrió hace 22 años. Y ocurrió en estas mismas épocas, porque estamos en una época de huracanes, ¿verdad? Después del mes de septiembre, octubre, parte de noviembre, digamos que los estudiosos del tema a nivel global, sobre todo este centro nacional de huracanes en Miami, en Estados Unidos, ellos ya tienen toda una serie de modelos que estiman que en este tiempo van a ocurrir ese tipo de fenómenos y que van a tener consecuencias sobre todo en los países que se hayan preparado menos, como en el caso de Honduras, ¿verdad? Entonces creo que el poder discutir si es una cifra correcta o no, es como una pérdida de tiempo, me parece a mí, porque al final sabemos que el impacto es grande y que lo que interesa ahora es reconstruir en primer lugar y hacer aquellas cosas que no se han hecho en los años anteriores, obras de infraestructura que se quedaron rezagadas, que se quedaron olvidadas por diferentes razones, que las podemos conversar también, y que hacen que el impacto de las inundaciones, por ejemplo, sea todavía mucho mayor a lo que en los países que están mejor organizados tienen, ¿verdad? Y ahí tenemos parámetros como, por ejemplo,
países como Cuba, que son países pobres, son países muy similares a nosotros, que sin embargo tienen toda una preparación para este tipo de cosas y que hacen que el impacto económico sea mínimo. Siempre lo golpea, pero es mínimo. Igual en el estado de la Florida, digamos que son lugares donde los huracanes impactan fuertemente, tienen ya una serie de mecanismos para evitar, en primer lugar, pérdida de vidas humanas, destrucción de carreteras, pues las obras de infraestructura son de mejor calidad, y pues que el impacto sea lo menos posible. Entonces, en el caso de Honduras, coincido, 4.000, 5.000 millones de dólares es el impacto del huracán ETA. El impacto de la pandemia, pues, creo que anda en una cifra similar. Pero si a esto agregamos los rezagos que teníamos previos a la pandemia, entonces vemos que la tarea es mucho más gigante para enderezar la economía. Es algo, ¿verdad? Que de hecho en cadena nacional se dijo de que nunca se había, el país nunca había vivido en su historia una crisis como esta, ¿no? Pero, licenciado, hablamos de países como Cuba, que siempre ha recibido este tipo de acontecimientos naturales, pero Honduras también ha recibido ya, hablamos del Mitch, antes el ETA, el FIFI. El FIFI. Y ahorita que pasa el ETA, pareciera que nuestras autoridades fueran la primera vez que sí, que viven esta situación, porque no se estaba preparándose para un acontecimiento como este. De hecho, se estaba hasta impulsando un feriado nacional morazánico. Sí, sí. Entonces, yo me pregunto si realmente nuestras autoridades van a poder sobrellevar todo este peso, no solo de pérdidas humanas, pérdidas económicas, materiales. Entonces, es bastante compleja la situación. No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, fíjese que, Jorge Mauricio, yo lo miraría también retomando un poco sus ideas, es que hay que verlo de dos maneras, un enfoque coyuntural, la situación del momento, pero también con un enfoque estructural, que significa ver hacia el pasado, lo que usted decía, cuál ha sido el aprendizaje que hemos tenido a nivel del gobierno, a nivel de las instituciones y a nivel de la propia población. ¿Qué papel ha jugado? Entonces, usted mencionó esos fenómenos naturales del huracán Fifi en 1974. Antes de ese, en 1954, había habido el Francelia, o los años 60, por ahí. De niño yo escuchaba eso. Después, en los años 80 pues, y en los 90, lo que tuvimos el huracán Mitch. Y ahora esto. Es decir, que, como usted lo decía muy bien, no es un fenómeno nuevo, no va a ocurrir. Y entonces se tiene que construir una serie de obras, sobre todo, por ejemplo, el represamiento de aquellos ríos y afluentes que bajan de las montañas del occidente de Honduras y que van a dar a los ríos, digamos, más caudalosos que caen en el Valle de Sula, como el Chamelecón, el Ulúa, todos estos ríos, ¿verdad? Entonces, esas obras, por ejemplo, que se mencionan como la represa del Tablón, el Jicatuyo, los Llanitos, que son proyectos hidroeléctricos que desde hace años y décadas se están pensando y que tienen la función también de controlar inundaciones, de almacenar agua para riego, para consumo humano, incluso hasta para actividades turísticas, ¿verdad? Como lo fue la represa del Cajón. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se han dejado de hacer. Las prioridades de gasto del gobierno han ido orientadas a otras cosas. Se ha desviado el dinero a actividades que no dejan una infraestructura que permita minimizar los efectos de estos fenómenos naturales, ¿verdad? Porque en otro país, en un país asiático, como por ejemplo en Taiwán, un tifón o un huracán que nosotros llamamos en esta zona del mundo, para ellos más bien es una ventaja, porque es un momento en el que van a poder almacenar agua. Y obviamente ya tienen las precauciones para evacuar a la población, ya tienen infraestructura para evitar que se vaya a caer un puente. Entonces aquí también, en este tipo de circunstancias, se pone a prueba todas aquellas malas construcciones que por contratos amañados, por corrupción, por falta de visión estratégica. Entonces, de aquí ya digamos, el pasado solamente nos sirve como para que podamos confirmar de que ha faltado realmente una verdadera organización estatal. Hacia futuro es construir
precisamente ese tipo de organización que permita prevenir los daños así tan graves a la economía, que ya de por sí, pues, siempre tiene una situación difícil. Yo siempre menciono, licenciado, acontecimientos que nos han hundido, digamos, en la pobreza, a los pobres, a la extrema pobreza los arrastra aún más, a la clase media va también para abajo, y son acontecimientos no solo naturales, sino que políticos. O sea, pasamos el FIFI, el Mitch, el golpe de Estado, ahorita el huracán ETA, la pandemia de la COVID-19. Entonces, realmente, ante todos estos acontecimientos, como lo menciona, no hay un plan de gobierno, un plan para el país que prevenga todos estos males, y creo que es parte de la incompetencia, para mí, de nuestras autoridades. Licenciado, y bueno, aparte de este más o menos resumen del cual estamos hablando de los acontecimientos anteriores, lleguemos a una conclusión. ¿Qué podría hacer? Y esta es una pregunta que le hago. ¿Qué podría hacer el Estado y hasta la empresa privada para amortiguar este golpe económico? Bueno, primero que hay que ayudar a la gente que está damnificada lo más posible, aportándole elementos que le permitan sobrellevar la situación, salir, la atención de emergencia, como es, por ejemplo, el dotarle de alimentos, de algunos insumos básicos en su casa, protegerle sus fuentes de trabajo, las actividades de limpieza, todas esas actividades que son, como diríamos, de cajón, que se tienen que hacer, ¿verdad? Sin embargo, aquí tiene que haber un replanteamiento, ¿verdad? Porque usted lo dijo muy bien, aquí se combinan todas estas situaciones de fenómenos naturales con las cuestiones económicas y también con las cuestiones políticas. Así es que, digamos, el golpe de Estado, de alguna manera, tiene los efectos de un huracán, porque se detuvo la economía, se debilitaron las instituciones, se echó a perder, digamos, alguna confianza que teníamos en la incipiente democracia formal que se había iniciado en los años 80, ya no la tenemos, ¿no? Luego, los otros acontecimientos que se dieron, el rompimiento del orden constitucional en el año 2012, en el año 2017, la reelección ilegal, todo ese tipo de cosas se van sumando y hacen que, por ejemplo, la perspectiva, digamos, ahorita para salir de la emergencia, difícil. Y para vernos hacia adelante, ya, digamos, recuperados totalmente, es mucho más difícil. Usted hablaba, por ejemplo, de que no hay planes. Yo le diría, muchas veces no hay planes. Otras veces hay planes, pero no se cumplen. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando el Mitch, me acuerdo, el gobierno de Carlos Flores salió a pedir dinero a la comunidad internacional y le pedían un plan de reconstrucción nacional. Se llamaba algo así, Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional. Sendos documentos, yo diría que bastante bien, en base a los cuales la cooperación internacional le otorgó dinero a Honduras, donaciones y préstamos blandos. Incluso hasta esa situación hizo que nos comenzaran a condonar parte de la deuda, porque anteriormente a eso, Honduras no cumplía los requisitos que exigía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para ser beneficiado con la condonación de la deuda. Pero cuando vino el huracán, como que se condolieron y les dimos lástima, y entonces nos otorgaron la facilidad de eso. Y eso obviamente era un respiro financiero, ¿verdad? Desde el punto de vista del gasto público. Sin embargo, digamos, ese plan maestro de reconstrucción y transformación nacional se quedó en papel. El mismo gobierno de Carlos Flores no lo cumplió. El gobierno subsiguiente tampoco. Y los gobiernos que han pasado tampoco. Obviamente que todos los gobiernos pasados tienen una cuota de responsabilidad. El actual es el que tiene la mayor cuota de responsabilidad, ¿verdad? Porque no puede decir y poner de pretexto de que es que antes no se hicieron las cosas. No, es que tampoco ahora. Y ahora más bien se destruyó lo poco que se había hecho antes. Entonces, claro, estamos en la línea del tiempo, estamos como rezagados. Entonces, para atender ese rezago, para ponernos al día,
va a ser bien complicado, se requiere grandes transformaciones en todas las facetas, digamos, en todas las dimensiones. En la dimensión económica, hay que cambiar la política económica, hay que cambiarla, la política fiscal, la política monetaria, hay que readecuarla a la situación. La parte política, pues el sistema político de los partidos tiene que cambiar también. Luego, la institucionalidad que ha sido destruida, lo poquito que se había avanzado en los años 80, en los años 90, la separación de poderes y estas cosas, se destruyó. Y ahora estamos en negativo. Entonces, ese rezago nos va a llevar, obviamente, mucho tiempo y aún existiendo la determinación. Aquí es la población, las organizaciones sociales, por ejemplo, son ausentes en este tipo de situaciones, ¿verdad? Digamos, la parte sindical, Jorge Mauricio, ¿dónde está, pues? ¿Dónde está también la parte gremial, digamos, ¿verdad? La parte de gremios profesionales, gremios magisteriales? Y así, sociedad civil no existe. Lo que hay ahí son unos remedos de gente que aprovechada, que se presenta como tal, pero que no representa para nada a lo que es la verdadera sociedad civil hondureña, que está, digamos, yo creo, está ahí, pendiente, es una tarea pendiente, Jorge Mauricio, ¿verdad? Sí, Es decir, aquí, ¿verdad? No nos podemos quedar solamente echándole la culpa al gobierno, que la tiene la responsabilidad, sino que hay cosas que la población, por sí misma, por iniciativa, los tiene que hacer y que lo hace de una manera intuitiva, porque esto que se dice que la población, la ciudadanía era la que iba a rescatar a la gente que estaba ya inundada en los techos de sus casas, eso significa que hay un potencial de nuestra población para actuar por su propia cuenta, pero no debe de quedar ahí, eso solamente es como una señal de que hay cosas que hay un potencial, pero que obviamente que hay que terminar de desarrollarlo y mantenerlo en el transcurso del tiempo. Sí, se ha visto bastante solidaridad. Entonces, así como usted dice, si de repente estas organizaciones, estos gremios, tuvieran este sentimiento que actualmente ha nacido ante esta situación en todos los hondureños, si estas organizaciones lo tuvieran un interés nacional, no esperarían una tragedia como un paso de un huracán para aportar a una transformación de la nación. Así como lo dicen, no podemos culpar solo al gobierno, que tiene la mayor parte de culpabilidad, pero creo que muchas instituciones, muchos gremios, muchos sindicatos se han politizado. El problema no es la política, sino que politizar un tema sí es un problema, porque la política sirve para la sociedad. Entonces, creo que cuando una organización se echa a un lado, jalando agua a su molino, entonces no aporta para un verdadero cambio, ¿no? Así es, sí. Sí, es que aquí se requiere una transformación completa, integral, porque mire, en 1998, Jorge Mauricio, ¿qué se decía? Estos fenómenos van a volver a pasar, decía, no va a ser el 2008, sino que allá por el 2018. La historia nos dio un poquito más de tiempo y entonces pasó 22 años después, no cada 20 años, como se decía. Y de aquí a 20 años más o 15 años más vuelve a pasar, porque es cíclico. Y cada vez, dado el daño que hay en el desequilibrio ambiental en el mundo, estas cosas tienden a ser todavía mucho más graves, ¿verdad? Porque ya está predicho que, por ejemplo, el calentamiento global va a hacer que el nivel del mar suba, se van a inundar muchos lugares, ¿verdad? Y luego los huracanes tienden a ser procesos ahora todavía mucho más intensos, mucho más fuertes, mucho más graves. Entonces, se tiene que trabajar con la suficiente previsión. Como yo le decía, digamos, estas obras de infraestructura, que solo son una parte, pero hay que hacer otra, ¿verdad? La calidad de puentes que se hacen en Honduras ya es el colmo. Y hay lugares, aldeas o municipios donde lo que hay apenas son vados, ¿verdad? Cajas puente. Ese tipo de cosas ya debemos de superarla, ¿verdad? Se deben hacer obras de ingeniería que aunque cuesten más, pero que sean más seguras, que resistan. Los objetivos de desarrollo sostenible hablan de que las ciudades y las poblaciones tienen que volverse resilientes, es decir, tener esa capacidad de resistir fenómenos que tienen una mayor intensidad, ya sean huracanes,
ya sean terremotos en el mundo en general, se puede ver, bueno, ocurren sismos todos los días, lo sabemos, en el planeta, y hay ciudades, hay lugares donde ya los códigos de construcción son súper avanzados, de tal manera que tendría que ser un súper terremoto para que esos edificios se cayeran. Pero no es así, pues, porque ya está previsto, ya está calculado, los ingenieros, que esas obras van a aguantar, ¿verdad? Solo que se pasaran de esos límites, entonces sería un desastre. Pero, entonces nosotros, parte del subdesarrollo nuestro está manifestado también en la falta de capacidad para prevenir y para disminuir los impactos negativos en la economía y en la sociedad de este tipo de fenómenos naturales, ¿verdad? Que también son culpa de nosotros, ¿verdad? Pero que la naturaleza también ya tiene su propia dinámica, ¿verdad? El ser humano no va a poder evitar que se produzcan o se generen huracanes o que otro tipo de fenómenos, que haya un invierno tan fuerte como el que hemos tenido en este tiempo, que debería de ser más bien una buena noticia, ¿verdad? Que yo creo que lo fue hasta cierto punto, ¿eh? Pero unido a lo demás. Sí, y es que si hablamos de meses atrás, antes estábamos con problemas con sequía, de agua, y ahora sí viene el huracán. Lo que usted menciona, no hay un plan, en cambio en otros gobiernos pues ven como algo positivo, ¿no?, la llegada de estos huracanes. Licenciado, me llamó mucho la atención cuando menciona que se deben de generar cambios en el sistema económico. ¿Será entonces que necesitamos un cambio radical donde ya no el neoliberalismo ya no rija con tanta rigidez, con tanta fuerza el sistema en Honduras? Porque yo creo que debe haber una economía más flexible. Mire, el neoliberalismo es un modelo dentro de lo que es el sistema capitalista. Yo pienso que el neoliberalismo ha fracasado. Es decir, sus políticas no redistribuyen bien la riqueza, debilitan el Estado, crean más problemas sociales, etc. Entonces, crea mucha desigualdad, el neoliberalismo. Ahora, el sistema capitalista como tal, a mí me gustaría en lo personal que dejara de existir. Sin embargo, soy realista. Sé que este es un sistema que está todavía para largo, porque no hay, desafortunadamente, una opción que podamos decir para que sustituya totalmente al mercado y al sistema capitalista como tal. Vamos a vivir con capitalismo mucho tiempo más, pero al menos que sea un capitalismo bien organizado, que sea un capitalismo en el cual exista desarrollo para los países, así como los países capitalistas, ¿verdad? El G7, el G20, estas otras naciones, ¿verdad?, tienen un sistema capitalista, pero que distribuye mejor la riqueza, que tiene una política fiscal, Jorge Mauricio, menos regresiva. Entonces, cuando yo le hablaba, por ejemplo, de que se necesita cambio de políticas económicas, es porque ya no podemos seguir con la misma política fiscal que se tiene acá, que se le cobra más impuestos a los que menos tienen. Y a muchos ricos se les exonera de impuestos. Eso no puede ser. Si son los ricos los que tienen capacidad de pagar impuestos, no los vamos a poner, cuando a un rico se le cobran más impuestos, no lo vamos a volver pobre, ni le vamos a limitar en su inversión. Lo que estamos haciendo es cobrarle lo justo, ya que esa riqueza ha sido producida con los recursos del país, con mano de obra educada por el Estado en su mayor parte, con los recursos naturales. Bueno, esa riqueza parte de esa riqueza que vuelva al Estado para que el Estado la utilice de una manera más apropiada para estimular a aquellos sectores que se hayan quedado rezagados. Y entonces el capitalismo de un país como Honduras tiene que ganar una lógica de acumulación y de distribución, ¿verdad? Y el neoliberalismo como tal, sí creo que ese es un fracaso. Y ni los mismos países desarrollados lo aplican ya. En las crisis de Estados Unidos, en la recesión del 2007-2008 o en la de la Unión Europea, las políticas neoliberales no se aplican para nada, porque complicarían el problema. No, ellos aplican otro tipo de política. Entonces, algo similar tenemos que hacer nosotros. El modelo neoliberal ya demostró pues, que no resuelve el problema. Entonces, volviendo al tema, se necesitan cambios de políticas económicas precisamente que sean coherentes con este tipo de fenómenos naturales, pues, de cómo poder hacer que el Estado se fortalezca, invierta mejor,
la empresa privada obviamente tiene que participar. Aquí incluso, fíjese, vale la observación, Jorge Mauricio, mire por ejemplo lo que pasó en Choloma, una de las grandes empresas maquiladoras que se instalaron ahí, se va del país porque no tiene seguridad. ¿Por qué? Porque ellos mismos también han sido responsables. Cuando la industria maquiladora llegó a Honduras, allá en 1974, cuando el huracán Fifi, en ese municipio de Choloma apenas habían 7,000 habitantes, Jorge Mauricio, 7,000. 5,000 tuvieron que salir huyendo porque se había inundado por el huracán, ¿verdad? Por la crecida de los ríos. Pasaron los años, en los años 90 se aprobaron estas leyes de la industria maquiladora, se llenó de gente ahí el municipio de Choloma, las empresas estaban ganando mucho, pagando poca mano de obra barata, no pagaban impuestos, estaban exoneradas, no había recursos, por lo tanto, en las municipalidades para poder planificar ese crecimiento demográfico en términos de infraestructura, de viviendas, de servicios públicos, de agua, de energía eléctrica, de educación, de instalaciones sanitarias, etcétera, etcétera, de otro tipo de obras. Entonces, tenemos ahora a Choloma con una población, si no me equivoco, aproximadamente de unos 350,000 habitantes, más que la ciudad de La Ceiba, que siempre fue la tercera ciudad en población. Ahora Choloma lo superó. ¿Qué pasa ahí? Ya eso es un lugar invivible, pues, desde ese punto de vista, ¿no? Esta empresa entonces ha perdido un montón de dinero, aunque obviamente se esperaría que hayan pagado seguros y seguramente van a recuperar, ¿verdad?, los daños, porque son empresas que son bien organizadas. No se van a ir del país porque simplemente aquí ya vieron que somos muy vulnerables, ¿verdad? Entonces, las mismas empresas capitalistas deben de procurar que el Estado se fortalezca a través de mejores políticas económicas. Y esas políticas económicas no pueden ser de signo neoliberal, porque son un fracaso para esas mismas empresas. Mire lo que le estoy diciendo, que los mismos capitalistas deben de preocuparse y apoyar una mejor organización del Estado y no estar propugnando por su debilitamiento, que es una de las tesis del modelo neoliberal. Así lo veo yo, de una manera muy realista, pues. Me gustaría que el capitalismo no existiera, pero eso es como estar fuera de la realidad. La realidad dice que en estos países el capitalismo va a estar todavía mucho tiempo más. Entonces va a llegar el tiempo en el que habrá que cambiarlo, pero ahorita no lo es. Es muy, muy difícil que el capitalismo como tal desaparezca, ¿no? O sea, ahí viene lo de la utopía, pero algún día, como lo dice usted, sí, caerá. Más adelante. Y habrá que tener también la madurez para irlo logrando, ¿verdad? Porque no es así tampoco, no puede ser algo precoz, algo improvisado, no, tiene que ser un proceso, pues, histórico que realmente tenga su buen fundamento, para que cuando se llegue a esa etapa ya sea porque realmente se ha superado todo lo anterior. Muchísimas gracias, licenciado, por sus aportes, por este análisis, ¿verdad?, ante la situación económica que está viviendo nuestro país después de este suceso lamentable del paso del huracán ETA como depresión tropical y todo lo que venimos arrastrando, ¿verdad?, por lo del COVID-19. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, Jorge Mauricio. Le deseo éxitos en todos sus proyectos y éxitos en toda su vida. Adelante. Gracias, licenciado. Igual. Feliz noche. ¿Qué pasa en Honduras? ¿Qué pasa en Honduras?